para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya nuevamente en Diálogos. Y para iniciar el año, primero desearles a nuestros amigos de la 920, de la Radio Democracia, la radio de la gente, un feliz año del 2017, que todo vaya un poco cubriendo las expectativas y que pueda mejorarse, ¿no? Vamos a hacer esfuerzos porque todos logremos cambiar este 2017. A nuestros amigos de Democracia TV agradecerles no solo los mensajes y la preocupación adicional a que no tengamos el programa la semana pasada, era vacaciones solamente, y claro, iniciamos estos diálogos en estos 45 días, digamos, que van a ser de actividad política. Los vamos a iniciar con un referente de la política nacional, al que le agradecemos que nos acompañe, es el señor doctor Julio César Trujillo. Se ha escrito, se ha dicho, y supongo yo que seguiremos escribiendo y diciendo muchas cosas de usted, doctor Trujillo, incluso buenas, como dirían, pese a la actividad política. Pero es el profesor emérito a finales del año de la Universidad Católica en compañía de 4 juristas también, ¿no? Así es, sí. El señor doctor Zambrano, el señor doctor Albán y el señor doctor Reynoso. Los 4 fueron profesores eméritos en una universidad que está cumpliendo 70 años. Doctor Trujillo, este año 2017 que estamos iniciando, desearle a usted también un feliz año. ¿Qué perspectivas le da la universidad que usted, de la que fue rector, vicerrector, decano de jurisprudencia, cumple 70 años? En este panorama del Ecuador, ¿qué perspectivas observa en el Ecuador de hoy? Bienvenido nuevamente, gracias. Muchas gracias a usted y a los televidentes y radioescuchas, ¿sí? Que tengan un feliz año. Bueno, la Universidad Católica, que al cumplir 70 años, tiene primero una responsabilidad con el futuro y una obligación con el pasado. Esta universidad ha formado varias generaciones de profesionales que han prestado relevantes servicios al Ecuador. Además, ha formado, especialmente por lo que a mí se refiere, juristas que honran al foro ecuatoriano. Y bueno, esa es una obligación con el pasado, el conservar ese nivel, y con el futuro una responsabilidad, el acreditarse el reconocimiento de los jóvenes y de las jóvenes del futuro, como ha logrado mantener a lo largo de estos 70 años, que han sido muy fructíferos para el país. Estos 70 años, y le hacía referencia especialmente por el tema de haber designado profesores eméritos en las personas que hemos dicho. Usted ha tenido una vida política muy activa, desde su más temprana juventud, diríamos, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál la diferencia entre hacer política cuando usted comenzaba, desde su época de colegio, de universidad, a la actual? Un poco esta actividad que casi a los jóvenes les pintan como delincuencial. ¿Cuáles serían las diferencias, doctor Trujillo? Bueno, yo creo que en el pasado la política era una actividad de amateurs. No éramos profesionales de la política. Vivíamos de nuestra profesión, vivíamos de nuestro trabajo en la vida diaria, en la cátedra, otros en sus distintas profesiones. Y a la política dedicábamos el tiempo que nos sobraba, o el tiempo que restábamos a la familia, o restábamos inclusive a nuestra profesión. Y no recibíamos remuneración por esos servicios.
éramos pues aficionados, éramos amateurs. ¿Era una vocación? Pero era una vocación. Yeah. Pero realmente nos preparábamos mucho. Porque teníamos asimismo modelos. Yo nunca fui partidario del doctor Velasco Ibarra, primero por mi edad, y en segundo lugar porque discrepaba de ciertos comportamientos del doctor Velasco Ibarra, pero indiscutiblemente era un referente. ¡Qué hombre para honrado! Es de eso deben aprender los políticos actuales, los gobernantes actuales. Honrado. En un mundo de corrupción, como el mundo en el que se movía, y en gobiernos que se les acusaba de ser muy corruptos, él se distinguía por la rectitud y por la indignación con sus amigos y colaboradores cuando había sospechas de incorrección. No es que iba a visitarles en la cárcel porque eran amigos. Eso era para él una traición a la patria, decía él, una traición al amigo que ha confiado en ellos, y los detestaba públicamente. Eso deben aprender los gobernantes actuales. No para quejarse que les han traicionado tardíamente, sino cuando están en el cargo, los destituye inmediatamente. Y no a la justicia, perseguir a los que denuncian. ¿Cuántos ecuatorianos han sido insultados por el gobierno actual? Muchísimos de ellos porque han denunciado incorrecciones. Pues esos insultos no pesarán en la conciencia del que les insultó injustamente, sin tener en cuenta que había mucha razón, porque había corrupción. Y que ahora está a la luz pública, revelándose. ¿no? Corrupción aquí, corrupción acá. ¿En donde no hay corrupción? Sí. Además había referentes, ¿no es cierto? Yo tengo muchos recuerdos del que además fue mi profesor, Camilo Ponce Enríquez. Cuando se le acusaba a él de incorrecciones económicas, él ponía el grito en el cielo. Y los adversarios socialistas decían: no, doctor Ponce, nosotros no dudamos de su honradez. Lo que estamos diciéndole es que usted persigue a sus enemigos, que es una cosa distinta. Ciertamente no hay lugar, ni se justifica la persecución, y mucho menos la persecución por rencor. Pero sí, de alguna manera es explicable en los políticos activos frente a sus adversarios, pero que les reconozcan aún estos honradez, habla bien de ese político. De ese político y no borra las discrepancias. Así no, exacto. El caso de Galo Plaza, otro hombre muy honorable, de él nunca se habló de que fuera corrupto, ni siquiera de que fuera aupara la corrupción. Y así, esos eran los modelos. Y otros, claro, que no habían llegado a tan altas cumbres como estos en la presidencia, pero que estaban en la vida política diaria. Y que sí mismo traen ejemplos de honradez. Y claro, con ese modelo había que esforzarse. Además, eran los referentes intelectuales. Se formaban profundamente. Eran buenos conocedores de la realidad del país. Oírles un discurso a ellos era oírles no insultos. No eran maestros de la injuria. Eran maestros del pensamiento ecuatoriano. Revelaban los problemas que tenía el Ecuador, las dificultades que tenía el Ecuador, las limitaciones que tenía el Ecuador y el esfuerzo que habíamos que hacer los ecuatorianos para salir adelante. O sea, fijaban un rumbo. Así era. Podíamos discrepar en algunos pasos, pero fijaban un rumbo. Claro. Se sabía que había que marchar hacia adelante, aunque el camino fuera distinto, uno a la izquierda, otro a la derecha, pero siempre había que marchar adelante. Doctor Trujillo, ¿cómo hacer a este momento una diferencia entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha? Porque a veces parecería que es una acusación la derecha, una acusación. Y se tolera un poco más el término de izquierda porque, no sé, como que reivindica más o se junta más a un pensamiento más popular o de menos recursos. Pero hay conservadores en la izquierda y peor en la actual, esos que quieren mantener una especie de estalinismo
Y en la derecha hay una especie de también un pensamiento liberal que uno dice esto ya no es necesariamente una derecha así de esta conservadora. ¿Cómo logramos definir estos dos términos, doctor? Es sumamente difícil la clasificación de los militantes de la vida política. Pero diría yo, la izquierda, en primer lugar, como no ha tenido oportunidades de manejar, de gobernar y manejar los problemas del país y también los recursos y dineros del país, no tiene muchas acusaciones, no ha tenido muchas acusaciones de corrupción. Y más bien tenía un prestigio por su desprendimiento. No habían gobernado, pero tampoco se habían enriquecido en la vida política. Y eran un modelo en ese sentido. Igualmente, en la derecha, en cambio, también un problema. En mi época, lo que distinguía a los unos políticos de los políticos era el culto. Los que oían misa frecuentemente y todos los días de precepto eran de derecha. Que eran conservadores. Eran conservadores. En cambio, los que no oían misa, o en todo caso, no daban importancia a eso. Cuando podían ir, iban a misa, cuando no podían ir, no iban. Pero bautizaban a los hijos y hacían las primeras comuniones con fiesta. Educaban a sus hijos en las escuelas católicas y los colegios católicos. Esos eran liberales. Liberales. O de izquierda, porque después los socialistas también se sumaron a esa corriente y entonces eran de izquierda. Aunque, según decían, al final de los días ellos mandaban a llamar al confesor. Porque preferían reconciliarse con Dios, con quien no, por si acaso. No sé si por las dudas o por convicción de que ya les tocaba rendir cuentas. En todo caso, esos eran los problemas. Velasco Ibarra creó una institución a la que no se le ha reconocido mucho lo que le debe el Ecuador, la Junta de Planificación. Velasco Ibarra no era planificador, ni le gustaba la planificación, era más bien el político intuitivo e improvisador por excelencia. Pero creó un organismo que se llama la Junta Nacional de Planificación, a la que yo creo el Ecuador le debe muchísimo en el desarrollo del pensamiento político. Hasta entonces, ¿qué se discutía? 1954 que se crea esa institución. Se discutía los problemas de culto. Si era confesional o no confesional. Educación, si debía casarse por la iglesia o no casarse. Esas cosas discutían los políticos. La Junta de Planificación dijo, acá hay otros problemas, que son los que corresponden a los políticos. Hay problemas de tenencia de la tierra, una injusticia tremenda en la distribución de la tierra. Hay que reformar. Es necesario reformar. Hay un tremendo problema en la administración del agua. Hay haciendas que tienen agua más que suficiente para sus cultivos y remanentes que no los utilizan. Y sin embargo hay pueblos que se mueren de sed. Entonces hay que reorganizar eso. Y así hay un analfabetismo que hay que preocuparse. Si católicos o confesionales o laicos, los colegios, deben preocuparse del analfabetismo, combatirlo. El analfabetismo. Y en fin, surgieron los problemas económicos, sociales y políticos del país. Una estructuración de la sociedad de mejor manera. Exacto. Y el debate también. Entonces ya, yo me incluyo entre ellos, jóvenes de entonces, que empezamos a dar un discurso sobre esos temas. Ya no teníamos que hablar de si el matrimonio debía ser de acuerdo con la iglesia o de acuerdo con el registro civil. Pues ese es el asunto de cada persona una decisión y de sus propias convicciones personales. Lo que sí había que combatir era la injusticia, el analfabetismo y la incultura del Ecuador. Y ahí nos dividimos. Seguía el Ecuador, pero ya sobre estos problemas. ¿Cómo resolver esos problemas? Eso lo debemos a la Junta de Planificación, que nos entregaba periódicamente informes sobre estos problemas. Esto significaría, doctor, que la planificación es válida. Claro. Pero ahora tenemos una Secretaría Nacional de Planificación, el CENPLADES.
que es heredero de lo que fue el CONAM, todos estos organismos que además fueron herederos de la Junta de Planificación. Así es, claro. Como usted nos recuerda. Antes lo presidía el vicepresidente, recordará en el retorno a la democracia. Así era. Esos problemas en algunos casos, no sé si se han solucionado, pero el tema del agua, el tema de la tierra han sido tratados, creo que se los vuelve a tratar, pero ahora con una visión distinta, es más centralizada. ¿Eso encuentra usted que es una forma de ver de otra manera la planificación? ¿O no ha habido planificación, diríamos? Hay en el mundo y en el Ecuador no, pero en el mundo sí hay dos sistemas de planificación. Uno centralizado en manos de burócratas o tecnócratas que ocupan cargos públicos en virtud de sus conocimientos técnicos, que creen conocer los problemas del país. Ejemplo de eso, el estalinismo. Claro. Una cosa monstruosa. Ahora no escucho a ningún comunista, a ningún socialista, alabar a Stalin como entonces se alababa. Claro. Ahora todo el mundo encuentra que el estalinismo fue un crimen tan grave como el nazismo, Hitler, ¿sí? tan criminal como Hitler. Ahora, pero entonces no. Era un modelo que estaba implementando. Centralizado, tremendamente planificado, todo Gorbachev fue el que cambió, el que trató de cambiar eso precisamente. Y hay otra planificación democrática que le llaman, que es la que ha pretendido seguir el Ecuador. Inicialmente en la Constitución de 1945 se habla veladamente de esto. En la del 67 ya claramente y de manera muy técnica estos problemas de la planificación democrática. Que no es que un tecnócrata está sentado allí y sabe todos los problemas del país. No, nadie sabe los problemas del país, sino el pueblo ecuatoriano. Ese campesino que labra la tierra sabe lo que necesita para cultivarla, para hacerla producir, para aprovechar el agua, la lluvia, etcétera, etcétera. Y así muchas personas que conocen los problemas del país. Esos tienen que de alguna manera participar en la planificación, exponiendo sus problemas y proponiendo soluciones. Y claro está, debe haber un grupo de técnicos que recoge esas inquietudes, que recoge esos problemas, que recoge esas soluciones y las implementa como soluciones del país. De respuesta a los ciudadanos. Sí. Eso fue lo que intentó la Constitución del 67, la del 78, también. La del también 98 igual, claro, sí. Igual. Allá pone más. Allá. Pero la del 2008 parecería también. que en una parte intenta profundizar más, pero en otra le da al Estado una omnipresencia y al presidente, esto que pueda decidir él la planificación. La Constitución vigente actualmente tiene un defecto. Es demasiado favorable al autoritarismo. La planificación en manos del presidente, la ejecución de los planos en manos del presidente, el presupuesto en manos del presidente. Entonces, ¿qué hace el resto de los ecuatorianos? Aplaudir al presidente. Eso no es gobierno democrático y es lo que hay que corregir en el Ecuador, para que haya una planificación democrática en la que participen los gobiernos seccionales, las nacionalidades y pueblos indígenas. Algo tienen que decirnos acerca de sus necesidades y de cómo suelen ellos resolver sus problemas. Por supuesto, también los gobiernos seccionales tienen que decir lo que necesitan, lo que piensan hacer, los recursos los que tienen y los que van a requerir más. Así es, claro. Entonces, claro, y el Ejecutivo tiene que ejecutar. No es él el que dirige la planificación, sino que el que ejecuta la planificación. Desgraciadamente la Constitución actual centraliza demasiado el poder y ha desarrollado lo que en el Ecuador le han terminado por llamar el hiperpresidencialismo. Yo alguna vez le decía al actual presidente que él puede ser ese gran dirigente que necesita el país, pero no porque se dedique a poner las primeras piedras,
que no se terminan en obras definitivas, sino en conducirlo al Ecuador hacia los grandes objetivos y la realización de los grandes objetivos con colaboradores eficaces a los cuales él pueda pedirles cuentas cada día de ser posible y que no dejarlos abandonados a que hagan lo que a ellos les dé la gana, inclusive para que roben a discreción. Doctor Trujillo, esto de que roben a discreción y que hagan lo que les dé la gana, esto no ha estado, según el discurso del señor presidente, centralizado. Él no ha conocido, él no ha sabido, son los de afuera los que les han dañado a los colaboradores brillantes que él nombró, pero que al paso de los años se da cuenta que le han traicionado. Y claro, alguien decía, él hablaba, me han dado una puñalada por la espalda. No a él, pues porque no es un tema personal, pues. Le han robado al país, pero no es puñalada, se han robado la plata. Así es, así es. Sí, no creo que convenga un presidente con exceso de atribuciones y de discrecionalidad en las decisiones que tome. Necesitamos gobiernos democráticos que sepan buscar sus colaboradores, controlar lo que ellos hacen con la suficiente independencia como para pedirles cuentas, lo que está mal y aplaudirles también lo que está bien. Y no pedir que le aplaudan todo, porque el actual presidente desgraciadamente es el problema. Tienen que aplaudirle todos los días. No importa. Donde quiera que esté hay que aplaudirle. Porque si alguien se queja, le amenaza con la cárcel. Aún a ese pobre desgraciado que le dijo, se murió mi mujer, se murió mi hijo, se y cayó que lloraba la casa, por eso, pedía auxilio. La dice, sí, quejante, tú vas a la cárcel. Bueno, así no se gobierna, pero el país, ahí se... Ni se dirige a un país, no se hace nada, sino que se envanece tanto el hombre que termina precisamente por descuidar sus tareas, que son las de conducirlo al Ecuador hacia la solución de sus problemas y hablar de los problemas. Los mensajes del presidente, de los que yo recuerdo, era una lista de problemas que tenía, una lista de los problemas que había resuelto, y un problema de los problemas que tenía que resolver en el futuro y los recursos que necesitaba para ese efecto. Inclusive pedía del Congreso su colaboración para que le provean de leyes de las que él necesitaba, en discursos públicos de las que todos pudieran juzgar a quienes se debían esos proyectos y no a colaboradores anónimos que no sé qué competencia científica tengan, sino que lo que sí sé es que tienen buenos sueldos, pero que son tan anónimos que ellos mismos tienen vergüenza del nombre de ellos, tanto que no reclaman la obra que ellos han hecho con tantas leyes que han expedido, y algunas de ellas favorables a la corrupción. Qué tremendo es saber. Reforman la ley de contratación pública a favor de la corrupción. Es que era un grupo de pícaros que estaban allí, que pensaban robar, que por eso dictaban una ley que les permita robar. Reforman la ley orgánica de la Contraloría General de la Nación, reduciendo sus atribuciones, a fin de que no haya opinión sobre los contratos que van a celebrar, a fin de que les deje celebrar los contratos que les dé la gana. Luego, reforman la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, le privan de facultades, todas favorables a la corrupción, inclusive influyen en la Corte Suprema para que resuelva los problemas a favor de la corrupción. Había en alguna época que en la Corte Suprema había jueces que no eran tan pendejos como creía el presidente, que ciertamente le daban gusto, pero dejaban un añadido para que quede constancia. Que quede constancia de que ellos no estaban de acuerdo con las tonteras que hacía el presidente, o con las que pedía el presidente, o quien sea. Sí. No sé quién pediría eso. Como le digo, como son anónimos los que hacen las cosas, el único que sabemos qué hace, o dice qué hace, es el presidente de la República. A él tenemos que atribuirle todo, porque no conocemos el resto. ¿Quiénes son los abogados que le asesoran en la expedición de ese tipo de leyes? Porque yo creo que los candidatos ahora tienen una tarea tremenda y tienen que tener un Congreso, una Asamblea Legislativa que les sea favorable a las reformas legales para reformar todas estas leyes
que favorecen la corrupción. No es que le traicionaron al presidente, sino que hicieron uso de una ley que él firmó, que favorecía la corrupción. Es lo tremendo. O sea, le dejaron al Ecuador en indefensión. El Ecuador está en indefensión. Y no usted no puede denunciar una corrupción, porque se pruebe. Sí. Hace poco leía un periódico que decía que cuando le dijeron, no sé si a Velasco Ibarra o algún otro presidente de la República, que vea, señor presidente, yo no he robado. Le dijo, no, seas tonto, yo no estoy diciendo, yo te estoy acusando de que eres tonto. Tú no eres tonto, lo que eres ladrón. De eso te estoy acusando. Y no se roba por escritura pública. Claro. Por eso es que no hay pruebas de los latrocinios en los que tú has incurrido. Pero se puede trabajar para demostrar cómo está la estructura y de dónde uno sospecha. Y la Contraloría que lo haga su deber a tiempo. Claro. Dice, este contrato está mal. Pero imagínense, se introducen métodos para robar en el país. Odebrecht introduce en el Ecuador un método para robar. Y robar con el aplauso. Siempre la oferta más favorable, la menos costosa. Una obra de 100, yo la hago por 10. Primero, el que dice, esta obra que cuesta 10 la va a hacer cuesta 100. Sí, va a ser por 10 y ahí ya debe tener una duda, una por lo sospecha, menos, claro. por lo menos. Pero bueno, ya le concede. ¿Por qué? Porque la más ventajosa. Pero a lo largo del camino hay una ley que favorece los contratos complementarios, que dicen que antes esos contratos complementarios, como es obvio, no admitían sino un error de un 10%. Claro. Sí, esta obra cuesta 100, y 10%. Que con el tiempo, por los problemas de financiamiento, puede durar unos 110. Meses más, 110. Uno diría. Pero primero subieron a 130. Y llegó en algunos casos a subir al 75%, casi al 100%. Y de eso, ¿quién introdujo eso? Odebrecht. ¿Y quién acogió esas sugerencias de Odebrecht? Que es un método que veo que no solo aplicó en el Ecuador, en el mundo. En varios países del mundo. En todos los países del mundo ha aplicado el mismo método. Tanto que ahora la prensa internacional se queja de este método de robar que tenía esta institución, esta empresa. No solo en Brasil, un departamento además sino organizado en 12 países eso, ¿no? de Latinoamérica, imagínense. Es un método realmente para robar, y ese era el método que introdujeron los contratos en los que intervino Odebrecht, que habría que revisarlos uno por uno para ver ciertamente qué fue. Había una obra que las instituciones del Ecuador, la Marina del Ecuador, no debe construirse esa obra aquí. Porque este terreno es peligroso por los siguientes inconvenientes, por la pesca, por las aves, por los temblores, incluso por los terremotos, etc. No conviene aquí. Pues Odebrecht dice, ahí hay que contratar. Ahí hay que hacer la obra. Y no sirve. Y tampoco termina. Tampoco son pendejos, mejor se van sin terminar esa obra. Y es mejor para ellos que les expulsen. Claro. Porque no hay que expulsarles, sino hacerles responder por las obras. Y cobrar la plata y reclamarles la indemnización que corresponde. Pero dicen que han reclamado 20 millones sobre algo que hemos pagado 130. Y que han reparado la obra. Sí, ellos dicen que han pagado aquí el 30%, 33 millones. 33.5 un poco más, millones 3 millones y medio. Pero que han ganado 116 millones. Es decir, esas obras hicieron 116 que ganaron, más los 33 millones, sume, 149 millones. ¿Cuánto le terminó costando al Ecuador? ¿Cuánto le costó? Doctor Trujillo, usted ha formado parte de esta comisión ciudadana de control cívico de la lucha contra la corrupción. Difícil tarea que ustedes mismos, al aceptarles a las organizaciones sociales, han... Pero también eso les ha causado enjuiciamientos, ¿no? Así es. Primero, se nos acusó de habernos autodenominado. Señores, nosotros no nos nombramos. Nos nombraron los movimientos sociales, que son miles en el Ecuador, que es un honor que nos hayan tomado. Se ve que confían en nosotros, y eso, en lugar de avergonzarnos, debe darnos satisfacción y complacernos grandemente, y así aceptamos como un honor esa designación.
Después se dijo que informábamos sin estudios, entregaban los informes, inclusive lo que decía la Contraloría. La propia Contraloría decía que está mal. Hay una obra que el técnico dice, el técnico interviene en el proyecto de esa obra, dice, esta obra tiene que hacerse por un lado del río y tiene que ser obra a cielo abierto, porque así hay que hacerlo. Llega Odebrecht y dice, no, eso está mal, hay que hacerlo por otro lado del río. Y no tiene que hacerse por cielo abierto, sino por un túnel. Bueno, ¿cuál de los dos? Bueno, yo sin ser ingeniero digo, bueno, caramba. Ganaron el túnel. Claro. Había que hacer, ¿cuánto costaría hacer el túnel, no? Doctor Trujillo, vamos a hacer un pequeño corte, vamos un poco a la publicidad. Estamos conversando con el doctor Julio César Trujillo y vamos a seguir ya, además, consultándoles sobre lo que debemos hacer, qué debemos platicar para las elecciones de febrero. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 33 minutos. Inicio del espacio publicitario. Solo las seis, leyes que sirven, horas que se ven. Los asambleístas debemos ser independientes porque somos elegidos por el pueblo para cuidar sus intereses y condenar la corrupción. No más alzamanos, ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el doctor Julio César Trujillo, profesor emérito de la Universidad Católica del Ecuador a finales del año 2016. Doctor Trujillo, dos temas para que además nos ayude a reflexionar sobre cómo hemos de enfrentar este proceso electoral y las perspectivas que usted tiene. La una es sobre los trabajadores de los cuales usted ha sido abogado casi toda su vida, pero el tema, cuando se habla de las leyes laborales, se habla igual de izquierda y de derecha. Y entonces ahora, cuando uno ve que dice todos los procesos laborales, el 95% han sido favorables a los empresarios. Pero hay empresarios que también llegan a acuerdos. Y ahora, uno diría, ha habido un acuerdo para, por ejemplo, el alza salarial. Pero cuando uno revisa en los juzgados y dice esto, el 95% ha sido desfavorable a los trabajadores. El tema laboral, doctor Trujillo, ¿es de izquierda, es de derecha? Los que están con el sindicato son de izquierda y los de derecha son los que quieren exterminar. ¿Y entonces en qué queda este gobierno que ha pulverizado la organización sindical? Bueno, primero, no puede ser de izquierda, eso sí le niego. Que sea de izquierda quien persigue al sindicalismo. Porque si algo tiene la izquierda a su favor, es haber nacido y favorecido al sindicalismo. Porque el sindicato es un mecanismo de autodefensa de los trabajadores. Los trabajadores que tienen un fuerte sindicato, una poderosa organización, no necesitan de nadie para defenderse, sino que se defienden ellos mismos. Y ellos al defenderse buscan lo mejor para ellos, aquello que pueden conseguir, dada el diálogo, incluso de la confrontación. En la que actúan, pues no es cierto. Pero el que persigue al sindicalismo no puede ser de izquierda. Pues ese ni siquiera es de derecha. Ese es un ultramontano que no merece estar en la política, porque el sindicalismo ayuda inclusive a gobernar, porque denuncia los problemas que tiene, pero también revela por dónde puede solucionarse, que son válidas para el país. ¿Saben qué? Eso. Y cuando yo he revisado esto del derecho sindical,
Hay dos constituciones que siempre me llamaron la atención. La de 1945, que se dijo que era una constitución de izquierda. Y ciertamente quienes lo elaboraron en su mayoría era gente de izquierda y personalidades como Pedro Saad, como Manuel Agustín Aguirre y así, hombres muy notables de la izquierda. Y luego la Constitución de 1946, que se decía que era una constitución de los conservadores. Y efectivamente ahí había también conservadores muy notables que intervinieron en esta asamblea, en su mayoría de esa tendencia. Entonces, cuando usted lee el artículo de la Constitución 45 y los artículos de la Constitución 46 sobre esta materia, se encuentran bien parecidos. Casi similares, digamos, ahí, ¿sí? Similares. Dice uno, pero ¿qué está la diferencia? Algunos mejor redactados. Pero claro está, los asambleístas no son maestros de gramática. Ni hay que criticarles por eso, ni aplaudirles tampoco por eso, porque se lo hacen bien, muy bien. Es porque están mejor preparados, claro. Nada más. Pero cuando se encuentra que los conceptos son los mismos, los efectos que buscan son los mismos, dice uno, es que estaba la diferencia. Lo que pasa es que como luchaban por poder, tenían que poner algún defecto al otro. Ya. Entonces, los unos decían, esta constitución es mala por ser de derecha. ¿Por qué era mala? Por ser de derecha. Y los otros decían, esta constitución es mala por ser izquierda. ¿Y por qué es mala? Porque es de izquierda. Lo cual es una forma de justificar su lucha por el poder, pero ciertamente no era una discrepancia conceptual que haya que tomarla en serio, ni en el estudio científico. Tanto que cuando yo leía a un pontífice del derecho laboral latinoamericano, Mario de la Cueva, mexicano, notabilísimo, lo mejor, se decía en su época, de abogados laboralistas de Latinoamérica era Mario de la Cueva. Hablar del artículo sobre esta materia laboral en la Constitución 46, le ponen las cumbres y dice que es un modelo, que debe ser un modelo. Para América Latina. Para América Latina. Este hombre debe haber estado borracho cuando escribió eso. Porque si no, no se entendería cómo de la Cueva es capaz de reconocer. Pero hay que demostrarle una cosa, que los conservadores de la época, además de tratar el tema de la doctrina social de la Iglesia, porque mucho de lo laboral está dado por la Iglesia, ¿no? Y por el pensamiento más bien de esa línea conservadora, que después utilizan esa estructura y a las otras líneas de pensamiento. ¿Sí? ¿Usted cree que es así o no? Sí. Hay para mí 3 o 4 pontífices de primera línea. Se habla de la Rerum Novarum de León XIII del siglo XIX. Que es el Papa laboralista, digamos así, ¿no? Papa laboralista. Es realmente muy importante y señala un hito en el desarrollo del pensamiento social del mundo. Pero hay otro que pasa desapercibido. Es de Pío XI. En sus encíclicas, especialmente las que escribió en 1931, abrió las puertas a la democracia inclusive. Porque en Europa ocurría que las familias reinantes, los de izquierda tenían que ser republicanos y los de derecha eran monárquicos. Pero él dijo, no, lo uno o lo otro es indiferente al pensamiento de la Iglesia, porque un católico bien puede ser republicano sin dejar de serlo, o puede ser monárquico sin dejar de serlo. Es un problema de otra naturaleza que habla de otras soluciones. Por consiguiente, republicanos, es legítimo el pensamiento dentro de la Iglesia. Y abrió eso, da nacimiento a la democracia cristiana en Italia. Claro. ¿No ve que si los demócratas cristianos son los republicanos? ¿Cómo podía ser republicano si era católico? Claro. Entonces le abrió además en materia social. Y la intervención del Estado en la economía es doctrina de Pío XI. Reiteradamente dice,
¿Por qué el Estado tiene que intervenir en la economía? Incluso con expropiaciones, inclusive con lo que llamaban entonces nacionalizaciones de las empresas, por en defensa de la justicia. Claro, pero no como retaliación, sino como organización de la sociedad. Como organización, el conveniente y todo lo demás. Es la doctrina de Pío XI. Luego, claro, está el famoso Papa Juan XXIII. Juan XXIII, ya con su Vaticano II que transforma todo. Transformó todo. Y le digo, fue formidable. Su pensamiento social fue extraordinario en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales y todo lo demás. Y el actual Papa, que me parece formidable. Tiene Tanto que algunos dicen que es el segundo Juan XXIII. Por su... Que bien pudo haberse llamado Juan XXIV. Exacto. Porque la continuación del pensamiento de Juan XXIII. Son doctor hitos muy ¿por qué cree importantes. que en la actualidad nuestros políticos, si les habla a usted de los papas, de cómo se ha ido generando la historia de la ley, un poco como que se quedarían asustados y dirían de qué me está hablando el doctor Trujillo? Esta parte inmediata, esta de responder muy por los medios de comunicación, que al instante ya están en todo el mundo, ¿ha debilitado la reflexión, este tipo de pensamiento político más? La democracia como que hay que darse el trabajo de pensarla, ¿no? Bueno, la democracia no puede ser improvisación. Ya. Tiene que tener raíces. Y la raíz está en el pasado, no está en ahora. Lo que estamos haciendo va a servir para el futuro, eso sí. Pero ahora necesitamos del pasado. Y por consiguiente hay que estudiarlo. Yo creo que en el Ecuador hay un pobre pensamiento filosófico y aún político. ¿Por qué? En parte porque los unos que reniegan su estirpe hispánica no quieren saber lo que ocurrió en Europa. Pero sin saber lo que ocurrió en Europa, no sabemos lo que ocurrió aquí, pues, y lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo se transformó aquí? Claro. Entonces, otros muy nativistas, muy locales, muy a la tradición de los pueblos ancestrales. Exacto. Otros que dicen que reniegan de nuestros ancestros indígenas. No quisieran saber que hay sangre indígena, no quisieran saber. Entonces no quieren averiguar el pasado, que el pasado está precisamente en los indígenas. Y en los pueblos, es parte nuestra. Claro. Ellos sí fueron los que... Es parte de la riqueza también que construye el Ecuador, ¿no? Que construye el Ecuador y que influye en el pensamiento contemporáneo. Diga usted, ahora mismo, el Estado plurinacional como tema, ¿quién lo plantea? Los indígenas. ¿Proviene tal vez del pensamiento de algún izquierdista iluminado? No, proviene de los indígenas, de Luis Vacas, de Nina Pacá. Sí. Ellos plantean sus problemas, que después recoge el país porque los encuentra justos y que además son viables para constituir la nación. Y no solo la nación, sino del mundo entero. Ahora dicen los estudiosos que no pasa del 20% de estados que hay en el mundo, como miembros de las Naciones Unidas, que son uninacionales. Que el resto son plurinacionales. Ciertamente, Alemania no puede ser menos que uninacional. Pero, ¿cuál otros como Alemania? ¿Podría decir eso? España no, pues España hasta ahora. Claro, hasta ahora no logra limpiarse los 700 años. Claro. Además de que catalanes, vascos, árabes. Árabes, tiene sangre árabe. Por eso, recuerde usted, 7 siglos de apóstol. Al apóstol los árabes manejaron España. El Al-Ándalus está ahí, la Granada está ahí. Es cierto, qué belleza que es eso, ¿no es cierto? Pues sí. Entonces yo creo que hay que construir el presente buscando las raíces en el pasado, tanto en el pasado europeo, del cual nosotros somos tributarios, como del pasado indígena, del cual nosotros somos descendientes. Y veremos cómo los dos han contribuido para ser lo que somos.
y lo que somos, y lo que debe podemos motivo ser. de orgullo nuestro. Claro. Lo que les falta a los ecuatorianos es Es ser orgullo, orgullosos. no, No es unas parafernalia, palabritas, no. Nada, no es para folclorismo. El problema es que tenemos que buscar nuestras raíces y en ellas vamos a encontrar estas dos fuentes que nos alimentan y que tenemos que reconocer como fuentes de nuestro alimento. Doctor Trujillo, estos 10 años que ha gobernado lo que se ha denominado la Revolución Ciudadana, muchos esperaban, no solo porque algunos de los voceros de este pensamiento que habían recogido de las organizaciones sociales, de las que ahora que uno se da cuenta, dice, no es que trabajaban por ellos, sino de las que han vivido ellos, y ahí uno ya se indigna, dice, no estaban trabajando, sino que han vivido de ellos. Estos 10 años nos han llevado a pensar de que aquí hay un estado como de venganza, como que había que asumir el poder para vengarnos o humillar a otros y tener lo que otros tenían antes y no tenían los otros. ¿Es así como se ha de mirar la política? ¿Será verdad que es una década ganada o que en algunos han ganado en esta década? Bueno, segundo que es cierto, y no cabe duda, basta verlos cómo se visten. Claro. Yo recuerdo que mis amigos de Alianza País no vestían como yo, claro, porque seguramente me tenían en menos porque yo llevaba corbata, vestía terribles como este que siempre los he usado. Y que además ellos demostraban al alumno que había que tener respeto incluso en la vestimenta. A uno mismo, claro. Bueno, pero ellos no usaban corbata, por ejemplo, ya. Luego no usaban saco, porque eso era de burgués y todo lo demás. Ellos usaban chompas, ellos usaban unos... sacos de lana, chigra, bufanda, todo eso. Pelo largo. Pero ahora usted les ve que están usando corbatas, están usando sacos, esto es una maravilla. Y los sacos, me parece bien, bueno que, bien, claro, que ha mejorado de esa manera. Pero digo, se ve que no usaban estas cosas, no porque no les gustaba, sino porque no tenían. Y ahora nos demuestran que sí. Que sí tienen. Y se pasan por nuestras orejas con carros 4x4 y viéndonos así de mala gana, pues no vean, no han sido capaces de avanzar. ¿Le parece a usted que sí hay una parte de eso así que no creo que tengan, no creo que nos subestimen. No, yo creo que nos respetan. Al menos yo siento que me respetan. Sí. Deben insultarme, eso me tiene sin cuidado, porque el insulto no es menosprecio, sino una forma de expresar sentimientos rencorosos que son indignos de la persona que los expresa, más que de aquella que es víctima de esas expresiones. Creo que admiran más bien el que 10 años tolerarles a ellos y seguir sosteniendo lo que siempre se sostuvo. Haber tenido las oportunidades que ellos han tenido y de las que ellos han vivido y no habernos aprovechado. El que nosotros sigamos siendo pobres, no pues mendigos, no en el extremo de la pobreza, pero con la modestia de vivir. Con recursos para vivir de nuestro trabajo. Claro. Yo necesito trabajar. Y yo vivo ahora de la jubilación. Y por fortuna tengo una doble jubilación. La del IES y también la de la Católica. También, claro. Tengo, eso me permite vivir decentemente y vivo. Pero también hay algunas otras actividades que a veces me invitan a dictar una conferencia, a dar unas clases, con lo cual sigo trabajando. Y recibo bien esos trabajitos porque me permiten mejorar mis ingresos. Pero creo ciertamente que saben que así vivimos después de haber tenido oportunidades, que ya saben ellos en qué consisten. Y el no haber aprovechado demuestra que sí somos superiores a ellos. Y creo que esa superioridad sí reconoce. Usted decía, los ecuatorianos confiamos mucho en esta revolución ciudadana. Yo no confiaba mucho, pero yo sí tenía muchas esperanzas. Tenía usted, sí. Tenía muchas esperanzas. Yo la verdad es que no. Desde que llegó al ministerio el señor presidente Correa, antes de que llegue a recoger todo lo que habían trabajado los movimientos sociales, y yo sí nunca tuve
la menor sospecha de que esto podía ser bueno. Pero mire usted, primero se presentan jóvenes. Y usted sabe cómo yo confío en los jóvenes. Sí, sí. En mi vida me consta, sí, me consta. Personalmente, se ha corrido riesgos con nosotros. Exacto, sí, se ha corrido. Así ¿sabe es. qué? Digo, los jóvenes es de confiar. Eso. Segundo, con muy buena formación, mejor que la que nosotros teníamos. ¿Cómo no hemos de tener confianza en gente que está debidamente preparada? En tercer lugar, gente que expresa ideales que son los que alimentaron nuestra vida. ¿Por qué no confiaran, seguir confiando en quienes propician esos un poco como ideales? que recogen la posta para eso. Confié, me desilusioné temprano, desde que el momento en que el discurso de Correa y el discurso de Nebot coincidían en la intervención del poder en la justicia. Tanto que el discurso de Nebot lo reprodujo Correa y tuve oportunidad de comentar en una radio. Si mira, qué diferencia hay entre los dos. Claro. Y a mí me parece mal esa intromisión del Ejecutivo en el Judicial. Y ese anunciar que va a meter las manos en la justicia, a mí sí me pareció detestable realmente. Y perdí toda confianza. Y eso fue la gota que derramó el vaso, como dice. Esto de vamos a meter la mano en la justicia, y la metieron. Y la metieron, pues imaginen. Y ¿Y tanto la tienen metida que no pueden sacarla. Pobres jueces. Yo tengo lástima de ellos. Tener que dictar las sentencias que dictan contra su propia conciencia, porque yo sí creo que son gente honrada y tienen una conciencia honrada. Y por eso debe repugnarles el dictar ese tipo de sentencias. Pero tienen que hacerlo, ¿por qué? Porque si no pierden el cargo. Y eso es tremendo. El tener que estar de esa manera subordinado es tremendo por los resultados y por la humillación que sufre esa persona. Y por la descomposición que tiene el país en virtud de eso. Así es. Doctor Trujillo, ¿usted cree que hay una salida? Porque uno analiza y conversa con usted y dice, sí, esto tiene que cambiar, pero parecería que de todas maneras el control del Estado a través del presidente y su candidato Lenín Moreno y Glass, que era el representante de todos los proyectos estratégicos donde ha estado realmente la plata, ¿tienen la posibilidad de quedarse? ¿Usted piensa que esa posibilidad es real? Yo creo que no tiene posibilidad de quedarse. Ya. Por la vía legal, eso sí. Sí. Pero si tiene dudas de que podrían. Si respetan las leyes, si respetan la moral, no pueden quedarse. Pero claro está, pueden respetarlo uno y lo otro, caso en el cual pueden quedarse y eternizarse. De otra manera no se explica esos pueblos africanos, con presidentes vitalicios. Bueno, esperamos que aquí no ocurra y por eso tengo yo esperanzas de que las cosas han de cambiar. Y han de cambiar para bien. Hay que restablecer las instituciones. La división de funciones es clave. No para solo división en el tiempo. Tú duras 4 años y después de ti viene otro que te va a fiscalizar. Claro. Hasta para que tengan recelo, claro. Dice, si viene mi enemigo, me va a encontrar las picardías que hago, mejor no las cometo, por temor. Vamos a ejercer bien. Incluso para volver. Exacto, para volver. Y todo lo demás. El ejemplo de Velázquez Ibarra era tan recto que lo reelegían. Velázquez Ibarra, pese a que no era tan buen gobernante como habríamos querido que sea. Porque si no, habría transformado el país. Exacto, y todo lo demás. Pero claro, si respetan la Constitución, se respetan las leyes, respetan la moral, no pueden quedarse. Y si respetando eso se quedaran, el culpable es el pueblo ecuatoriano. Si elige a gente que ha dejado robar, supongamos que no hayan robado ellos, que Glass no haya tocado un solo centavo, admitamos esa hipótesis. Pero que permitió la fiesta. Así es. Prestó la casa para hacer la fiesta. Y manejó eso con medio de la corrupción sin descubrir que había corruptos alrededor de él. No va a gobernar. Bueno, ¿cómo le confío en él? Pues yo no puedo confiar. Pero bueno, si el pueblo que usted confía en ellos, ¿qué vamos a hacer? Los que no confiamos seguiremos perorando que no confiamos en ellos. Por todas estas razones, a lo que ya nos ha pasado.
a las amenazas de ellos, pero tenemos que seguir cumpliendo aquello que consideramos que es nuestro deber por nuestras propias convicciones. Esta pregunta para ir concluyendo y agradecer al doctor Trujillo. ¿Usted encuentra la reforma vía consulta popular? ¿Será necesario que se transforme la asamblea en una asamblea constituyente? Pero además, si vamos vía la consulta, que puede ser un plebiscito o también tendremos que pasarnos por esta Corte Constitucional de Transformers que van a decir no, a lo mejor está cubierto el escenario para que no pase nada. Yo participo y respaldo la tesis de Enrique Ayala, que es una asamblea constituyente, con plenos poderes, no solo para que modifique lo que deba modificarse de la actual Constitución, que es demasiado reglamentaria. Llega a regular casi cosas que no se pueden cumplir, porque están sujetas a variaciones con el tiempo y con los recursos. Hoy puede hacer una cosa y mañana no, porque los recursos que tiene también variaron. Pues ellos mantienen más bien un reglamento que dura pocos días, así es, pero no de una constitución que tiene que durar por largo tiempo, y no se diga como se decía que iba a durar 300 años. No, tenemos que hacer esas modificaciones y en muchas materias, y eso solamente puede ser una asamblea constituyente de acuerdo con la actual Constitución. En segundo lugar, hay que reorganizarlo el país. No podemos continuar en manos de los jueces actuales. Y que me escuchen los señores jueces, que el día de mañana no vengan a quejarse de que son maltratados por el gobierno, porque se han dejado ellos maltratar. Y cuando pudieron protestar, no protestaron. Que vengan a quejar. Llorones, les diría yo, que vienen a quejarse cuando ya no tienen remedio. Ellos debieron decirlo a tiempo, frenar estos abusos, reformar las instituciones, y eso es bastante difícil. Y para eso necesitan muchos poderes, aparte de mucho carácter del que va a reformar, y mucha independencia, porque los gobernantes que debamos tener deben tener la suficiente independencia como para llevar no esbirros de ellos, que no necesitamos un gobierno de esbirros, sino de gente digna, que con decoro vaya a esos cargos y los desempeñe con dignidad. Y si tiene que arriesgar el cargo, lo arriesgue, porque el cargo está no para enriquecerse, sino que está para servirle al pueblo, que es el que paga lo mucho o poco que gane. ¿Siente esperanza entonces usted que esto puede avanzar? Yo creo que sí. Le digo, yo camino bastante por las calles, ¿no? Sí. Ciertamente procuro por el barrio que yo vivo aquí, La Mariscal, que es bastante plano y hay cómo caminar, todo más. Ciertamente que tiene muchas deficiencias, pero bueno, se puede caminar con alguna tranquilidad allí. Y la cantidad de gente que se acerca a saludarme y a felicitarme. Por la lucha contra la corrupción. Unos pocos que siguen luchando, pese a su vejez, me dicen algunos. Efectivamente. Dijo, bueno. Algo que remarcaba el presidente, ¿no? Del joven Julio César Trujillo. Así es. Sí, usted ve que a mi edad la gente se acerca a felicitarme por lo que he hecho y por lo que hago, es motivo de grande satisfacción. Y que los que me insultan, no me insulten por haberme enriquecido, no me insulten por haberme aprovechado de las funciones que he ido desempeñado, sino porque pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Sí, pero que no está en mis manos, ni estaba en mis manos corregir. Doctor Trujillo, muchísimas gracias por venir a compartir su pensamiento, su visión de país. Yo quería conversar con usted al inicio del año, porque es importante que el Ecuador vuelva a tener referentes, y usted es uno, y a los que lo conocemos directamente nos honra su amistad y su pensamiento, y haberle acompañado en algunas de las luchas también, ¿no? de las buenas luchas. Así que muchas gracias, doctor Trujillo, que su voz sea escuchada, que nos invite a reflexionar, que reflexionen los candidatos, y también el pueblo ecuatoriano, ¿no? Así es que si quiere un último mensaje, doctor Trujillo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Lo que dije al comienzo, para usted y para todos
los que nos escuchan en este programa un feliz año 2017. Que nos vaya mejor que el año pasado. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes y decirles que este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde en Democracia TV, y ya les pasaremos por Twitter, les pasaremos también por WhatsApp. Agradecerles todos los mensajes que nos habían enviado durante la semana anterior preguntándonos qué pasaba. Nuevamente les agradecemos, ya estamos nuevamente al servicio de ustedes, y nuevamente, doctor Trujillo, gracias. Hasta el día de mañana.